4AC, en China se registra un cometa, una estrella como un arbusto. 303, el emperador romano Diocleciano ordena la destrucción de la nueva iglesia cristiana de Nicomedia, comenzando los 8 años de la persecución de Diocleciano, día que se celebraban las fiestas terminalias. 532, el emperador bizantino Justiniano y ordena la construcción de una nueva basílica, la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, llamada en griego Hagia Sofia. Durante siglos fue la mayor iglesia de la cristiandad hasta la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. 1455, Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta. 1475, en Valencia aparece el libro Comprehensorium, la segunda obra editada en España siguiendo las técnicas de Gutenberg. 1660, en Suecia, Carlos XI es proclamado rey. 1739, en la prisión del castillo de York, el bandolero Dick Turpin, que había estado usando el nombre de Richard Palmer, es identificado porque una carta a su cuñado cayó en manos de las autoridades. 1765, en Inglaterra, el químico y físico Henry Cavendish descubre el hidrógeno, al que denomina aire inflamable, y con ello, determina la composición de la atmósfera. 1775, en París se estrena El Barbero de Sevilla, de Pierre-Augustin de Beaumarchais. 1813, en las Provincias Unidas del Río de la Plata comienza a generalizarse el uso de la escarapela, que había sido creada oficialmente el 18 de ese mismo mes a solicitud de Manuel Belgrano. 1820, en Argentina, Francisco Ramírez, Estanislao López y Manuel de Sarratea firman el Tratado del Pilar. 1822, en la ciudad de Santiago de Chile es ejecutado el líder de la guerrilla realista, Vicente Benavides. 1836, en San Antonio, Texas, comienza la batalla de El Álamo. 1847, durante la intervención estadounidense en México, en la batalla de Buena Vista, las tropas estadounidenses bajo el futuro presidente del general Zachary Taylor derrotan al general mexicano Antonio López de Santa Anna. 1854, se firma el Tratado de Bloemfontein, por el que se aprueba la independencia del Estado sudafricano de Orange. 1863, se celebra en la iglesia de San Lucas de Jerez de la Frontera el matrimonio entre don Álvaro Dávila y Pérez de Grandallana, marqués de Villamarta Dávila, de Mirabal y conde de Villafuente Bermeja con doña Francisca de Caracciolo de Ágreda y Balleras, del señorío divisero del Solar de Tejada. 1883, Alabama se convierte en el primer estado de EU en promulgar una ley antimonopolio. 1885, en la Guerra Sino-Francesa, el ejército francés obtiene una importante victoria en la batalla de Ng en la región de Ta Anh en Vietnam. 1886, Charles Martin Hall desarrolla un sistema para obtener aluminio, un metal que hasta entonces se consideraba semiprecioso, dado que se desconocía la forma de aislarlo de sus componentes. 1887, entre Cannes y la ciudad italiana de La Spezia se registra un terremoto que produce graves daños materiales y numerosas víctimas. 1893, Rudolf Diesel recibe la patente del motor diésel. 1895, en Cuba se inicia la Guerra de Independencia cubana con el Grito de Baire. 1901, se produce el hundimiento del vapor británico City of the Río de Janeiro, siniestro en el que mueren 130 personas. 1903, en Cuba, Estados Unidos gana el control de la bahía de Guantánamo, en perpetuidad. 1904, Japón y Corea firman un tratado de alianza por el que Corea se convierte en protectorado del Imperio nipón. 1905, el abogado Paul Harris pone las bases del Club Rotary International. 1912, en Suiza se inician las obras del túnel de la Jungfrau, a 3.457 m de altura. 1913, en Santander, España, se funda el Real Racing Club de Santander. 1914, en Montecarlo se estrena la ópera Cleopatra, de Jules Massanet. 1915, en el marco de la Primera Guerra Mundial, tropas británicas ocupan el África sudoccidental alemán. 1918, en Venezuela, el caroreño Rafael Pereira Zubillaga, crea en la ciudad de Carora la cadena de mercado mixto de farmacias y tienda de conveniencias, Farmatodo, en ese entonces conocida con el nombre de Droguería Lara, como una compañía caroreña familiar. Meses más tarde se mudaría por primera vez a Barquisimeto, y años después se mudaría por segunda vez a la capital venezolana, Caracas. 1919, en Italia, Benito Mussolini funda el Partido Nacional Fascista. 1920, en Inglaterra, se produce la primera transmisión por radio, un concierto emitido desde Chelmsford. 1923, el Parlamento alemán aprueba un decreto ley contra los especuladores. 1925, en Argentina, Alfonsina Storni publica Ocre. 1926, la corona de la emperatriz Catalina II de Rusia, puesta en venta por el gobierno soviético, es adquirida por unos joyeros franceses. 1928, en México se produce una gran manifestación estudiantil contra la intervención de EU. En Nicaragua.
1930, la transcripción gráfica de las ondas sonoras, puesta a punto por los franceses Lauste, Laudet y el estadounidense Lee de Forest, supone un nuevo progreso en el cine hablado. 1934, en Bélgica, Leopoldo III se convierte en rey de los belgas. 1937, el Kuomintang rechaza, en su Congreso de Nankín, toda colaboración con los comunistas. 1938, el boxeador estadounidense Joe Louis se proclama de nuevo campeón mundial de los pesos pesados en Nueva York, al derrotar por nocaut en el tercer asalto a Nathan Mann. 1944, en el atolón en Wetak, Islas Marshall, en el marco de la campaña del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, termina la batalla de Iniwatak entre Estados Unidos y Japón, desde el 17 de febrero. 1945, en la batalla de Iwo Jima, Yohei Sanzal toma la fotografía del izamiento de la bandera estadounidense. 1946, en Bombay, India, una manifestación antibritánica reúne a 300.000 huelguistas. 1947, se funda la Organización Internacional de Normalización. 1948, una explosión en el barrio judío de Jerusalén causa 49 muertos y 100 heridos. 1950, en Reino Unido, el Partido Laborista gana las elecciones generales. 1952, el Consejo de la OTAN aprueba un plan de rearme de más 300.000 millones de dólares. 1958, en Argentina, el político Arturo Frondizi es elegido presidente. Ganó las elecciones gracias al apoyo del peronismo, que se encontraba proscrito por la dictadura de Aramburu, autodenominada Revolución Libertadora. 1959, en España, Landelino Lavilla obtiene el número 1 en las oposiciones a letrados del Consejo de Estado. 1962, los delegados de 12 países europeos aprueban, en París, la creación de la Organización Europea para la Investigación Espacial, ESRO. 1966, en Siria, el miembro del partido Ba'ath Árabe Socialista Salah Hadid encabeza un golpe de Estado dentro del partido que reemplaza al gobierno anterior del general Amin al-Hafiz, también ba'athista. 1970, el gobernador general británico proclama en Georgetown el nacimiento de la República de Guyana, con Sir Edward Lutjo como presidente. 1974, se sublevan en la provincia argentina de Córdoba más de 10.000 policías que detienen a las autoridades civiles por marxistas infiltrados. 1975, la Santa Sede llama la atención a Hans Kung, profesor de teología en la Universidad de Tubinga, por sus controvertidas tesis. 1980, el ayatolá Ruhollah Jomeini establece que el Parlamento iraní será el que decida el destino de los rehenes de la embajada estadounidense. 1981, en España, el teniente coronel Antonio Tejero realiza un intento fallido de golpe de Estado, conocido como 23F. 1982, en Dinamarca, el 52% de la población apoya en el referéndum la salida de su país de la CE. 1983, en España el ministro Miguel Boyer expropia Rumasa a José María Ruiz Mateos. 1984, en San Sebastián, España, los comandos autónomos anticapitalistas asesinan al senador socialista y parlamentario vasco Enrique Casas. 1985, la banda terrorista ETA libera al industrial Ángel Urteaga, previo pago de un rescate de 150 millones de pesetas, tras 38 días de secuestro. 1987, en el Observatorio Las Campanas, en Chile, Ian Shelton y Oscar Duhamel descubren la supernova SN1987A. 1988, en Madrid, el XXI Congreso del PC elige a Julio Anguita como nuevo secretario general, en sustitución de Gerardo Iglesias. 1989, en Japón se producen multitudinarios funerales por el recientemente fallecido emperador Hirohito. 1990, en el Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, el cardiólogo estadounidense Charles E. Mullins corrige por vez primera en Europa, y sin necesidad de cirugía, una malformación congénita de corazón a una niña de 4 años. 1991, en Tailandia, el general Suntorn Sompong lidera un sangriento golpe de Estado destituyendo al primer ministro Chatichai Chonavan. 1993, los países de la OEA firman la Declaración de Cartagena de Indias, en la que se insta a educar a los pueblos para la democracia. 1994, la Duma rusa concede la amnistía a Valentín Pavlov y a todos los encausados en el golpe de Estado de agosto de 1991, que alejó del poder a Mikhail Gorbachov. 1998, el Ayuntamiento de Ámsterdam inaugura las primeras 3 narcosalas europeas, centros donde pueden acudir los drogadictos sin hogar. 1999, el guitarrista chicano Carlos Santana consigue 8 premios Grammy, igualando el récord que poseía Michael Jackson, logrado en 1983. 2002, Ingrid Betancourt es secuestrada por las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, durante un mitin, permanecerá secuestrada durante 2.323 días. 2003, la Academia Británica de Cine concede 2 premios BAFTA, Mejor Guión Original y Mejor Película de Habla No Inglesa, a Pedro Almodóvar por Hablé con ella.
2004, una explosión causa 6 muertos en la Central de Investigación Espacial de India, en Sriharikota. 2005, se confirman, por vez primera, los efectos predichos por la teoría de la relatividad de Albert Einstein para las cercanías de los agujeros negros. 2006, en Shanghái, Inditex, la multinacional española que preside Amancio Ortega, desembarca en China con la inauguración de una tienda Zara. 2009, Penélope Cruz se convierte en la primera actriz española en conseguir un premio Oscar. 2011, en Libia se producen levantamientos masivos de las ciudades contra el gobierno de Gaddafi. Los levantamientos se llevan a cabo en Misurata, Zaouidia, Nalut, Zintan, Garian, Jafren, Surman, Zuguara, Subrata, Jadu y Kikla. 2012, en España el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ratifica, con el apoyo de 20 de sus 21 miembros, la expulsión de la carrera judicial del juez Baltasar Garzón.